En 1974, los arqueólogos descubrieron en Etiopía algo que debería haber cambiado la historia de la humanidad. ¿Cómo pudo un grano minúsculo sostener un imperio que competía con Roma? ¿Por qué desapareció repentinamente de la historia mundial? ¿Y por qué casi nadie habla de ello hoy en día? Aún más inquietante es otra pregunta. ¿Se ocultó este conocimiento de forma deliberada? No se lo pierdan porque todo comienza con un descubrimiento bajo las ruinas de Axum. Top 1. El descubrimiento bajo Axum. En 1974, un grupo de arqueólogos trabajaba en las tierras altas de Etiopía, bajo las ruinas de Axum, una de las cuatro grandes potencias de la antigüedad. Allí se toparon con enormes graneros de piedra, cámaras subterráneas excavadas profundamente en roca volcánica. En estas cámaras yacían millones de minúsculas semillas doradas, perfectamente conservadas desde hace más de 2000 años. El grano se llamaba tef. Los investigadores lo probaron, lo plantaron y germinó. Tras 2 milenios volvió a crecer. Pero lo verdaderamente impactante no fue su durabilidad. El tef no era solo alimento, era el cimiento de un imperio. Alimentaba a ejércitos durante meses sin necesidad de suministros y abastecía a poblaciones durante periodos de sequía que hacían colapsar a otras civilizaciones. Y sin embargo desapareció de la conciencia global, no porque fallara, sino porque funcionaba. Top 2. Etiopía 3000 a.C., el origen. Mucho antes de que Egipto fuera Egipto, antes de que Mesopotamia erigiera sus primeras ciudades y antes de que el trigo se convirtiera en la base de la agricultura occidental, el tef ya crecía de forma silvestre en las mesetas de Etiopía. Las semillas eran minúsculas, 50 de ellas caben en una uña, pero eran casi indestructibles. Sobrevivían a sequías que aniquilaban otras plantas. Crecían en suelos donde nada más echaba raíces. No hacía falta ningún sistema de riego, ni abono, ni control humano. Los antiguos pueblos del Cuerno de África no domesticaron el tef en el sentido clásico. El tef se dejaba cosechar. Cuando lo probaron, todo cambió. Alrededor del año 1000 a Constantine surgió el primer gran reino etíope, DMT, y en el centro de su agricultura y su supervivencia estaba el tef. De su harina nacía la injera, un pan plano fermentado que duraba semanas, era fácil de transportar, nutritivo y rico en energía, perfecto para ejércitos enteros. Cuando más tarde el imperio Aksumita se convirtió en una potencia mundial en el siglo I, sus soldados marcharon gracias al tef. Top 3. El secreto de la fuerza del imperio Aksumita. Cuando el imperio Aksumita ascendió en el siglo I, se convirtió en una de las fuerzas más poderosas del mundo de entonces. Acuñaba su propia moneda, comerciaba con Roma, la India y Persia, y sus obeliscos monumentales de más de 30 metros de altura siguen en pie hoy en día. Los textos griegos antiguos describían a los guerreros aksumitas como incansables. Los comerciantes romanos informaban de su extraordinaria resistencia, y los cronistas persas de su fuerza física. Pero estos soldados no eran sobrehumanos, se alimentaban de tef. Este cereal aporta proteínas completas con los 9 aminoácidos esenciales, un alto contenido en hierro y carbohidratos complejos que liberan energía lentamente, nutrientes por los que los atletas modernos pagan hoy grandes sumas. El tef se lo daba todo sin procesamiento industrial y sin aditivos artificiales. Fue la base silenciosa de la disciplina militar, la estabilidad económica y la expansión imperial. Mientras otros imperios se desmoronaban por crisis de suministro, el tef sostuvo a una civilización a través de siglos de conflictos y comercio. Top 4. La ocupación italiana y los informes enterrados. En 1936, las tropas de Mussolini invadieron Etiopía, se quemaron aldeas y se confiscaron tierras, pero con los soldados llegaron también científicos, agrónomos e investigadores. Examinaron los suelos, analizaron las cosechas y realizaron un descubrimiento sorprendente. Los campesinos de una de las regiones más pobres del planeta estaban más sanos que muchos trabajadores agrícolas europeos que consumían trigo y cebada. Tenían huesos más fuertes, mejores dientes, mayor resistencia y menores tasas de enfermedades.
Los italianos analizaron los campos y encontraron TEF. Analizaron el grano, documentaron sus propiedades y enviaron muestras a Roma. Sin embargo, los informes desaparecieron en los archivos. ¿Por qué? Porque el TEF no encajaba en el modelo industrial. Crecía con demasiada facilidad, no necesitaba productos químicos, ni maquinaria, ni cadenas de suministro complejas. No se podía ni patentar ni monopolizar. Era el cereal de los campesinos, y precisamente eso lo hacía peligroso para un sistema basado en el control. Top 5. ¿Qué contiene realmente el TIF? Aquí es donde la historia se vuelve casi increíble. El TEF se compone de entre un 13 y un 14% de proteínas, más que el trigo, más que el arroz y más que el maíz. Pero lo decisivo no es solo la cantidad, sino la calidad. Se trata de una proteína completa con los 9 aminoácidos esenciales, comparable a la carne o a los huevos, en un cereal que crece de forma silvestre. El contenido de hierro es excepcionalmente alto y, sobre todo, muy biodisponible. Los guerreros aksumitas no sufrían de anemia ni de desnutrición. El TEF contiene unos 123 miligramos de hierro por cada 100 gramos. En comparación, las espinacas tienen unos 2,7 miligramos. Posee más calcio que la leche, más fibra que la avena y almidón resistente, que no provoca picos de azúcar en sangre, sino que libera energía de forma lenta y estable. No tiene gluten, es rico en tiamina y protege contra enfermedades carenciales como el beriberi. Y como las semillas son tan pequeñas, se componen casi en su totalidad de germen y endospermo, no hay nada que pelar ni nada que refinar. Cada nutriente se conserva. Top 6. Más antiguo que las pirámides. En 1993, unos investigadores examinaron en las tierras altas de Etiopía piedras de moler ancestrales de más de 5.000 años de antigüedad. Analizaron los residuos. Era TEF. Pero eso no fue todo. Los arqueólogos descubrieron fosas de almacenamiento subterráneas, revestidas con arcilla y ceniza para mantener el cereal seco. Algunas de estas cámaras aún contenían semillas. La datación por radiocarbono arrojó una edad de aproximadamente 3000 a.C., más antigua que las pirámides de Giza, más antigua que Stonehenge. El TEF no era simplemente un componente de la agricultura temprana, era la agricultura temprana. No obstante, solo unos pocos de estos resultados de investigación llegaron a las revistas especializadas internacionales. Casi nada se tradujo al inglés, y casi nada llegó a Occidente. ¿Por qué? Cuando estos descubrimientos se hicieron públicos, el sistema agrícola global ya había decidido hace tiempo qué plantas debían alimentar al mundo: trigo, maíz, arroz, mecanizados, fertilizados, controlables. El TEF no encajaba en ese sistema y fue ignorado. Top 7. Control, en lugar de alimentación. En la década de 1960 comenzó la llamada Revolución Verde. Oficialmente su objetivo era salvar a miles de millones de personas del hambre, pero en realidad cambió sobre todo el control sobre las semillas y la agricultura. Los gobiernos y las corporaciones difundieron variedades de trigo y arroz de alto rendimiento en los países en desarrollo, variedades que requerían fertilizantes sintéticos, pesticidas y sistemas de riego. Los agricultores tenían que comprar semillas nuevas cada año. Se creó una dependencia y funcionó. Países con cultivos regionales antaño diversos se convirtieron en monocultivos. Incluso Etiopía, la cuna del TEF, empezó a importar trigo. En la década de 1980, las organizaciones de ayuda enviaron cereales estadounidenses a regiones que durante milenios habían alimentado a sus propios imperios. El TEF fue tachado de primitivo, de bajo rendimiento y de no ser comercializable. Sin embargo, las cifras cuentan otra historia: de 1.500 a 3.000 kilogramos por hectárea en suelos áridos, sin riego. El trigo necesita 3 veces más agua. El maíz requiere fertilizantes que destruyen los suelos a largo plazo. El TEF, en cambio, protege contra la erosión, crece en solo 60 a 90 días y permite varias cosechas al año. No es ineficiente, es demasiado independiente. El TEF sobrevivió a imperios, a la colonización y a la agricultura industrial. Quizás sea el momento de replantearnos qué es lo que realmente nos alimenta.
Si le ha gustado este análisis, suscríbase al canal y deje un me gusta. La historia está lejos de terminar.